La Iglesia Misión Restauración, familias restauradas al servicio de Dios, presenta su programa Misión Restauración. Un momento que puede transformar tu realidad. Recibe hoy una palabra de parte de Dios y cree en tu restauración. Visítanos y celebra con nosotros la victoria y las bendiciones de Dios. Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Soy Miguel Ruiz del Ministerio Misión Restauración. Familias restauradas al servicio de Dios. Qué gusto saludarles en esta hermosa hora. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, poniendo sobre ti una palabra de bendición y de trascendencia a tu vida. Te saluda también mi esposa, Pastora Patricia Salvador de Ruiz, y esa preciosa congregación en la cual estamos ministrando el reino de Dios y su justicia. Bienvenidos a este espacio y a este tiempo de gran bendición. Desde ya queremos recordarte el gran evento que tenemos el 21 de diciembre. Lo tendremos, se llama Renunciando a la Iniquidad. Esta es una de las boletas que te estoy mostrando en este instante, a través de las cuales estaremos generando el ingreso al lugar. Por favor, llámanos para apartar tu cupo. Si bien el evento es totalmente gratis, es necesario apartar la boleta para apartar del mismo modo tu cupo. Por lo tanto, el 21 de diciembre nos damos cita a las 11 de la mañana en ese precioso lugar que va a aparecer allí en pantalla en el transcurso del programa. Somos Misión Restauración, familias restauradas al servicio de Dios. Cristo quiere bendecir tu vida, quiere transformar tu familia. Ese es el plan y ese es el propósito y el proyecto de Dios. El Señor desea que tú y tu familia, tú y los tuyos, sean bendecidos y sean restaurados. Predicamos el Evangelio, predicamos un Evangelio integral para una familia integral y para un ser integral. Los testimonios fluyen, las personas nos llaman, nos bendicen acerca de cómo están recibiendo esta palabra que Dios trae a sus vidas en cada programa, y muchos son las cosas que Dios está haciendo. Estamos muy contentos por ello, que Dios los bendiga mucho más. Muy bien, en el día de hoy vamos a traer una palabra muy linda, como todas las anteriores, y se encuentra en el Evangelio según San Lucas. En Lucas, en el capítulo 18, se nos habla de un ciego que fue sanado por Jesús. Te bendigo, tu salud será restaurada, tu salud será ministrada hoy por el Señor. Cree a la palabra, cree al anuncio, cree a Jesucristo. Él restaura tu vida, Él restaura tu corazón, esas emociones dañadas, esos sentimientos afectados. El Señor hoy llega a tu vida, te ministra y te bendice. La Biblia dice de la siguiente manera que Jesús se acercó a Jericó. ¿Pero qué es Jericó? A la luz de la Escritura. Para comprender esto tienes que remontarte al Antiguo Testamento, allá al libro de Josué. En el libro de Josué, la Escritura enseña que Josué y sus hombres tomaron la ciudad de Jericó, y al tomarla lanzaron una palabra de maldición sobre ella. Mucha atención. Maldecir es decir mal, bendecir es decir bien. Por lo tanto, bendito sea el Señor, Dios hoy quiere que tú bendigas, pero déjame ponerte en el contexto de esta palabra. La Biblia dice que Josué lanzó una palabra de maldición sobre la ciudad de Jericó, y Josué, al expresar esta palabra, dijo que era maldito el que reedificara la ciudad de Jericó. A partir de allí, Jericó quedó como una ciudad de maldición, como una ciudad bajo maldición. Entonces, todo lo que llegase a Jericó, en ese momento, bendito sea el nombre del Señor, quedaría bajo maldición. Por lo tanto, Jericó representa la maldición. Acuérdate cuando Jesucristo dijo una parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. A Jerusalén se asciende, a Jericó se desciende. A Jerusalén se sube, a Jericó se baja.
Jericó representa la maldición y representa este mundo, Jericó. Fíjate que la Biblia enseña que en Jericó hay un ciego, un hombre mendigo, porque eso es lo que hay en el mundo. En el mundo, bendito sea el nombre del Señor, en el mundo está bajo maldición. El mundo está bajo ceguera espiritual. En el mundo, en este momento, hay mucha ceguera espiritual como lo había en Jericó de esa época. Dice la Escritura que había un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo era un ciego que necesitaba de Dios, como muchos de los que me escuchan ahora necesitan de Dios. En esta hermosa hora, hoy Dios llega con palabra suya a tu existencia. Jericó representa el mundo. Jericó representa la realidad actual, un mundo donde hay ceguera espiritual. Quizás en ti hay ceguera espiritual. La ceguera espiritual que te impide ver la gloria de Dios en tu vida. Cuestionas quizás las cosas de Dios. Quizás en tu vida hay cosas que pasan y culpas a Dios porque en tu vida, en tus ojos hay una venda y hay una ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual Dios quiere arrancarla, aleluya. El Señor quiere romper esas cadenas de tu vida. En Jericó hay ceguera espiritual, porque Jericó está bajo maldición. En Jericó no solo hay ceguera espiritual, en Jericó también hay mendicidad, pobreza, miseria. Este hombre es un mendigo, vive de la caridad pública y allí eso expresa la realidad de Jericó. ¿Se parece al mundo actual? Claro que se parece al mundo actual, lleno de pobreza, lleno de miseria, lleno de dolor, porque en Jericó hay pobreza, porque en Jericó hay ruina, porque en Jericó hay miseria, porque en Jericó hay un clamor. La Biblia dice que cuando este ciego yacía allí en las calles polvorientas de Jericó, la Escritura enseña que Jesús llegó a Jericó. Mira qué maravilloso. Siendo Jericó un contexto de maldición, Jesucristo llegó a Jericó. Te bendigo. Jesús hoy llega al Jericó de tu existencia. Yo no sé cuál es tu Jericó. Quizás tu Jericó es que estás adoleciendo de una gran enfermedad. Ese es tu Jericó. Jesús visita tu Jericó. Quizás tu Jericó es padeces por un hijo, sufres por un hijo. Y ese es tu Jericó, ese es tu clamor, porque aquel ciego clamaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el clamor que se oye en Jericó, es el clamor que elevas cada noche en la que quedas esperando a tus hijos y aún no llegan, y es tarde en la noche, tarde en la madrugada, sin embargo aún no llegan tus hijos. Por lo tanto, hay ese clamor en Jericó y te preocupas por la vida de lenocinio que llevan tus hijos, por la vida de droga y los avatares de la vida que ellos viven. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Una gran necesidad económica? Ese es tu Jericó. Jesús visita tu Jericó. Jesús llega a Jericó, no importando la maldición. Jericó era una ciudad de maldición, pero Jesús llegó a Jericó. ¿Lo ves? Así funciona. Si tienes una gran necesidad, Dios visita tu necesidad. El Señor puede cambiar tu realidad. Vamos, créelo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Clama allí donde estás. Desde el Jericó de tu alma, desde el Jericó de tu ruina, desde el Jericó de tu enfermedad, desde el Jericó de tu dolor, desde el Jericó del paréntesis emocional que hay en tu existencia, desde el Jericó de toda tu angustia y el lastre que arrastras por años quizás en toda una biografía accidentada. El Señor te ama. Te bendigo en el nombre de Jesús. No hay Jericó que Jesucristo no pueda visitar. No hay Jericó que Jesús no visite. A Jesús no le importa el contexto que tan paupérrimo sea. A Jesús no le importa si tu contexto es el más bajo. Escúchame, mírame. Hoy esta palabra es para ti. Traigo buena nueva de salvación a tu vida. Hay un nuevo amanecer para ti. Te bendigo. Cristo te ama. Recíbele. Arrepiéntete de tu pecado que ha traído ese Jericó de maldición a tu existencia. Cristo te ama. Invócalo. Clama a Él y Él vendrá al Jericó de tu vida. Gloria a Dios. Yo un día lo hice. Un día lo hice. Invoqué a Jesús desde el Jericó de mi pobre existencia a mis 18 años de edad.
en una condición triste como adolescente o un ente que adolece. Es lo mismo. Un adolescente es un ente que adolece. Y quizás tú en este momento adoleces de algo porque ese es tu Jericó, pero invócalo. Clamaba el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces se oye un clamor en Jericó. No hay clamor en Jericó que Cristo no oiga. No hay clamor en Jericó que Dios no escuche. Si tú clamas en Jericó, pero no a tus amigos, pero no a tus amistades, no a tus familiares, clama a Dios, al que todo lo puede. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Te bendigo. Clama a Él ahora y Él bendecirá tu vida, visitará tu existencia y cambiará tu realidad. Gloria al Señor. La Biblia dice que aquel clamor se escuchaba en Jericó, y dice la Escritura que Jesús llegó a Jericó. Como hoy llega a tu vida, te bendigo. Llega a la sala de tu casa, llega allí, ahora mismo a tu oficina donde me estás viendo, llega allí, gloria al Señor, a tu habitación donde estás escuchando este programa, porque es de bendición para tu vida. Y dice la Escritura que él gritaba y gritaba cada vez más, gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Escritura que la multitud, que la gente se acercaba a él para decirle: cállate, cállate, no grites. ¿Sabes por qué? Porque en Jericó hay oposición. Va a haber oposición para que tú busques a Dios. No es fácil buscar de Dios. Dios te va a ayudar a buscarle, pero sé que no te es fácil, porque la Biblia enseña que no es fácil, porque en Jericó no solamente hay un clamor, sino que hay oposición. A veces papá no quiere que tú busques a Dios. A veces mamá no quiere que tú busques a Dios. A veces tus hijos, a veces tu marido, cuando te ve que quieres ir a la iglesia, te regaña, te reta, te afecta, te insulta. ¿Por qué? Porque en Jericó hay oposición. Hay oposición en Jericó. Sin embargo, ¿qué hizo el ciego Bartimeo cuando hubo oposición? Cuando la gente se le acercaba para decirle: cállate, no grites, haz silencio. Dice la Escritura que él clamaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que tú debes hacer. Debes persistir y buscar al Señor. No te quedes en casa. Vamos, cámbiate, ve a la iglesia. Dobla tus rodillas ahora mismo. Levanta en alto tus manos. No dejes que en Jericó se sofoque en tu garganta el clamor que Dios quiere oír de ti. El Señor desea oír tu clamor. Él te va a responder. Te presento a un Dios que responde, al gran dador, el Dios que dio a su Hijo unigénito para que, si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Somos Misión Restauración, una iglesia integral, familias restauradas al servicio de Dios. Por eso predicamos esta palabra, una palabra de bendición para tu vida que puede cambiar tu realidad. Escúchame, dice la Escritura que aquel hombre gritaba mucho más fuerte. No te dejes frenar por la oposición de Jericó. Siempre va a haber oposición. La gente no te va a aplaudir porque vayas a la iglesia. La gente no te va a aplaudir cuando te oigan decir que estás yendo a una comunidad cristiana. La gente no te va a vitorear. La gente no te va a aplaudir. La gente no va a rendir una ovación para ti porque estás buscando de Dios. No, antes, por el contrario, te van a molestar. Te van a tratar de hacer sentir ridículo porque crees en Dios. Escúchame, en el nombre de Jesucristo tienes que ser valiente. Tienes que afrontar toda situación con la ayuda de Dios y decirles a ellos: yo soy de Cristo y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Es poder de Dios para todo aquel que cree. El Señor te ama. Dios te bendice.
Dios te ama. Cristo te llama y te llama hoy con cuerdas de amor. Él visita el Jericó de tu existencia y Él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice lo más maravilloso, el pasaje de la Escritura. Escúchalo, dice así: entonces Jesús, deteniéndose, escucha ese verbo, deteniéndose. Yo me detengo, tú te detienes, Él se detiene. Jesús se detuvo. Ahora quiero enseñarte algo por la Escritura. Cada vez que Jesús se detuvo, se escribió una nueva historia. Y ese es el corazón y la médula del mensaje que traigo a tu vida. Mírame con mucha atención, escúchame con mucha atención. Cuando el Señor se detiene para escuchar un clamor, cuando el Señor se detiene, es porque una nueva historia se va a escribir. Bienvenidos al futuro. Una nueva historia se va a escribir ahora en tu vida. Sí, Señor. Gózate, gózate, porque hoy clamarás desde el Jericó de tu existencia y Jesús entonces se detendrá. Porque Jesús pasa y se detiene. Y esta no fue la única ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo se detuvo. Vamos a la Escritura y lo observarás. La Biblia dice, por ejemplo, que en Marcos capítulo 2, dice la Escritura que Jesús llegó a Capernaum y estando predicando en una casa, dice que la casa se atestó de gente, estaba llena de gente la casa, gente en las afueras de la casa, en derredor de la casa. Y he aquí, 4 hombres traían a un paralítico, pero como no pudieron hacerlo adentrar por causa de la multitud, fíjate que la multitud no le dio permiso al mendigo, no le dio permiso al paralítico para entrar. Él suplicaba: por favor, déjenme entrar. Yo quiero que Jesús me sane. Nadie le dio permiso. Tengan presente eso y no lo olviden. Siempre va a haber oposición. Cuando tú quieras buscar a Dios, Satanás se va a levantar contra ti. Tienes que discernir la guerra espiritual. Papá se va a levantar contra ti, mamá, hermanos, hijos, esposo, cónyuge, se van a levantar contra ti. Van a impedir tu acceso a Jesús. Pero tú tendrás que luchar. Tú vas a pagar ese precio. Vamos, sí lo puedes hacer. Sí puedes hacerlo. Dios te va a ayudar. Te bendigo en el nombre de Cristo. Tu realidad va a cambiar. Sé valiente, esfuérzate. Vamos, avanza en el Señor. Dios está contigo. Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen tropezarán. Y si habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la Sagrada Escritura que el paralítico fue cargado por 4 y lo subieron al techo. Y allí despedazaron el techo, lo despedazaron. Imagina ese cuadro. Jesús está predicando. Y fíjate lo que sucede. Jesús está predicando y cuando de repente comienza a caer sobre su cabeza paja partida, polvo, arena. Y es que 4 pares de brazos están despedazando el techo de manera literal. Y comienzan a hacer descender al paralítico. Entonces Jesús detuvo, y vuelvo al verbo, detuvo su mensaje. Cada vez que Jesús se detuvo, una nueva historia se escribiría. Si Jesús se detiene hoy en tu oficina, en tu casa, en tu enfermedad, en tu realidad que vives y experimentas, entonces se escribe una nueva historia. Es más, entonces se escribe una mejor historia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tu historia va a cambiar. Solo abre tu corazón a Jesucristo. Créele, clama a Él desde el Jericó de tu existencia. Entonces Él se detendrá y tu historia va a cambiar. Él puede transformar tu vida. No digas: yo no puedo cambiar. Cristo te cambia. Tú no puedes cambiar, pero Dios sí te va a cambiar. Él te va a transformar. Tu hogar será restaurado. Vamos, créelo, te bendigo con esa palabra. Tu hogar será restaurado. Amén. Tu vida será restaurada. Tu economía será restaurada. Tu salud es restaurada. Recibe sanidad hoy de cualquier área afectada en tu vida. Bendigo
bendigo tu salud ahora. Recibe el fuego de Dios ahora. Recibe la unción del Espíritu Santo ahora. Si sientes que algo, un fogaje, un calor intenso, lo experimentas ahora en alguna área específica de tu cuerpo, donde tienes alojado una dolencia, un malestar, es porque Él te está sanando ahora. Créelo en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe bendición. Dice la Escritura que este ciego, gloria al Señor, estando en Jericó y clamando, Jesús se detuvo. Entonces Jesús dijo: traedle, mandó traerle a su presencia y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él responde: Señor, que reciba la vista. Jesús dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Volvemos a la historia de Capernaum, ciudad marítima. El paralítico es hecho descender hasta el piso suavemente y Jesús, vencido por el amor, Jesús lo mira. La gente está en silencio, en un silencio sepulcral impresionante. La gente dice: ya, lo va a levantar, lo va a levantar, lo va a levantar. Pero Jesús no profiere una palabra de sanidad física inicial. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre quería ser sano, pero también necesitaba una sanidad espiritual. Quizás tú crees que necesitas dinero, que es lo único que tú necesitas, cuando necesitas paz interior. Porque todo el dinero que has tenido se ha ido de tus manos como agua y aceite. Se ha ido de tus manos. Estás lleno de deudas y de grandes compromisos. Pero el Señor hoy restaura tu verdadera paz espiritual. Arrepiéntete de tu pecado, acéptale en tu corazón, síguele y verás cómo Él cambia y transforma tu vida. Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué? Si por lógica humana, al hacer descender al paralítico, lo único que necesitábamos escuchar era decir del Señor: levántate y anda. Pero vemos ahora a Jesús diciéndole al paralítico: tus pecados te son perdonados. Hoy le voy a enseñar por qué. Y antes de enseñarle por qué, déjeme promoverle nuestro Instituto Bíblico, Restauración Seir. El Señor te bendiga. Instituto Bíblico Seir, por la excelencia académica en Cristo. Es una bendición el Instituto Bíblico. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y allí vas a impactarte por todo lo que Dios está haciendo en el Instituto Bíblico. Te vamos a compartir grandes cosas, te vamos a citar, vas a ir a una clase, ¿verdad? Y vas a ver todo lo que allí se vive. Te invitamos a Instituto Bíblico Seir, por la excelencia académica en Cristo. Déjame enseñarte lo siguiente. Cuando Jesús miró al paralítico y en lugar de a renglón seguido decirle: levántate y anda, ¿por qué le perdona sus pecados? Porque en aquella época, el estar lisiado y enfermo en esa condición era sinónimo de estar bajo maldición. Cuando una persona estaba enferma a ese grado de parálisis, se creía que la persona era maldita por Dios. De hecho, los fariseos declaraban maldito por Dios a la persona que tenía defectos físicos, hasta el punto de que en Hechos capítulo 3 comprenderás, hay un paralítico a la puerta del templo. No podían entrar al templo, eran excluidos de la congregación porque eran considerados malditos por Dios. Acuérdate cuando Job enfermó. Cuando Job enferma y sus 3 amigos, Eliú, Bildad y Elifaz, le visitan, le dan a entender que está maldito por Dios. Si una persona antiguamente estaba así de enferma, le creían maldita por Dios. La religión le rechazaba, la familia le rechazaba. Claro, una persona maldita por Dios, entonces es una persona que ha manchado el orgullo de un apellido. Por eso este caballero es un mendigo, vive de la caridad pública porque su familia no le apoya. Si su familia le apoyara, él no sería un mendigo, pero lo es. Y este caballero tiene un sentimiento de culpa grande porque él piensa que algún pecado que él ha cometido lo tiene en esa vil condición. Nadie sabe que él tiene un sentimiento de culpa, pero ahora Jesús lo ve y vencido por el amor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús fue a su mayor necesidad. Escúchame, tu mayor necesidad no es el dinero. Quizás crees que es el dinero.
Tu mayor necesidad es que Dios llene el vacío de tu corazón. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Cristo te ama. Dice la Escritura que Jesús, al perdonarle sus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. El hombre se sintió libre y a renglón seguido Jesús le dijo: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús se detuvo y se escribió otra historia. Te voy a contar otra historia en la que Jesús se detuvo. Aquel leproso que estaba ya distante en el Sermón del Monte. Jesús predicó el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados aquellos, los otros. El único que no estuvo allí presente fue aquel leproso, porque no podía vivir una vida pública. Era un delito estatal que un leproso se juntase con la comunidad civil. No podía hacerlo. Entonces aquel hombre, agazapado entre arbustos, sabía que Jesús descendería por ese camino, y cuando Jesús venía descendiendo, aquel leproso le sale al encuentro y se postra ante él en la distancia y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, dice la Biblia, se detuvo. Deteniéndose, se acercó y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Le tocó y le sanó emocionalmente. Le tocó y lo sanó físicamente. Cuando Jesús se detiene, una nueva historia se escribe. Finalmente, la mujer del flujo de sangre. Dice la Escritura que aquella mujer del flujo de sangre, ¿verdad?, tocó el borde del manto de Jesús. Lo tocó y Jesús se detuvo, como hoy se detiene para sanarte a ti, para sanar tu realidad. Voy a orar por ti. Ahora mismo, allí donde estás, cierra tus ojitos, pero abre tu corazón. Quiero bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esa preciosa vida, Señor, que nos ve a través de televisión y a través de internet. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios eterno, pongo una palabra de bendición sobre ella. Señor, mira su arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por su vida. Detente, Señor Jesús, en su casa. Detente en su hogar destruido. Detente, Señor, sobre esa enfermedad. Detente sobre su vil circunstancia. Y en el nombre de Jesucristo, imparte virtud, imparte bendición y transformación. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy Miguel Ruiz, del Ministerio Misión Restauración. Familias restauradas al servicio de Dios. Te amamos en el amor de Cristo. Cuídate mucho. Te esperamos. Chao, chao. Bendiciones.